Y ya tenemos en esta mañana, como todos los jueves en la revista informativa Hola Mundo, a nuestro amigo y colaborador de Radio Medio Mundo 91.5, Miguel Ángel Carlos Sama. Qué gusto tenerle aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Yupaychani tukuikunata, alipunja, alichishi, alituta tukuirikukunata. Miguel Ángel, en esta mañana nosotros quisiéramos retomar esta coyuntura postelectoral. ¿Cuál es la reacción de las comunidades, del sector del movimiento indígena en Imbabura después de que no logró el triunfo del proyecto de la Revolución Ciudadana y se alzó como con una victoria en estas elecciones anticipadas el Daniel Noboa, que pertenece al modelo económico que hemos estado últimamente discutiendo, que es la derecha? Puedo decir que en las comunidades concretamente ha habido alta pasividad, algo así como un silencio. ¿De arrepentimiento? No, un silencio, que no es ni bueno ni malo, o sea, un silencio sin tomar una posición política. Sucedió eso desde antes de los días de las elecciones y luego también. Es un síntoma que me parece muy importante tomarla en cuenta. ¿A qué se debe esta situación? ¿Por qué no hay pronunciamiento? Y no solamente en las comunidades, en general, en la mayoría de la sociedad ecuatoriana. Vivimos una situación de crisis profunda, de violencia, de miedo, de zozobra. ¿Por qué esta situación? ¿Por qué no hay voz? ¿Por qué no hay reacción? ¿Por qué nos hemos quedado quietos? ¿Será por el miedo también de ser afectados por la situación de la violencia? Pienso que se ha impuesto un miedo. ¿Quiénes están imponiendo ese miedo? ¿Desde dónde viene este camino, esta estrategia de imposición de miedo? Me parece muy importante tomar en cuenta eso, porque si no se toma en cuenta eso, no sabemos por qué estamos en estas circunstancias. Entonces, particularmente en las comunidades indígenas, podría partir de lo que dicen en mi casa, mi familia, mi suegro. No entiende mucho el castellano, pero está permanentemente escuchando las noticias. Tiene una radio pequeñita y entonces en esa radio está todo el tiempo. Él, con su modo de vida y por su forma de haber sido, ¿no?, cree que los medios de comunicación, la televisión o la radio, dicen absolutamente toda la verdad. O sea, él no valora que un periodista, un medio de comunicación puede estar manejando con otros intereses oscuros para manipular a la gente, para manipular a la sociedad, para impulsar sus propios intereses de grupo. Él no. Él cree que los medios de comunicación dicen toda la verdad. ¿Por qué? Porque su pensamiento debería ético, ser así, que digan la verdad, ¿no? Claro, su pensamiento ético y de pensamiento solidario en su familia, en su comunidad, esa es su vida cotidiana. No puede mentir, no puede calcular para beneficio particular, individual. Está en un sistema de vida comunitario en el que siempre está valorando sus principios éticos en todos los niveles. Entonces, en esas circunstancias, un rol muy importante han jugado los medios, sobre todo de los sectores de poder dominante. Han colonizado la mente para que se queden pasivos. Han neutralizado todo lo que podrían impulsar en la lucha por sus derechos, para decir que esto es injusto con voz propia. Entonces, un rol muy importante han jugado sobre todo los medios de comunicación. ¿Cree que dentro de las comunidades o dentro de la ciudadanía no se discute los problemas y las causas de lo que estamos viviendo? No, han logrado neutralizar estos sectores y particularmente los medios de comunicación, pero sectores de líderes de opinión política que han manipulado también en esta perspectiva, ¿no? Entonces, me parece que esta situación que vivimos provocó que en momentos decisivos muy importantes, como la segunda vuelta electoral en el Ecuador, tomen posición. Es decir,
Entonces, la manipulación por una parte de estos sectores y de líderes políticos de opinión y la falta de apersonamiento de líderes de organizaciones, particularmente, por ejemplo, de las áreas rurales, de los pueblos y nacionalidades, que tienen pues un conocimiento, que están llevando adelante, impulsando procesos de agendas concretas de beneficio para la mayoría de los sectores de la población ecuatoriana, no han logrado insertarse directamente para poder conversar con la gente, para socializar, porque eso es de educación política. Educación política no solamente son talleres, son seminarios. La educación política está en los momentos de coyunturas muy difíciles como las que vivimos actualmente. Entonces, hace falta también, y yo creo que hay que reconocer autocríticamente que nuestros líderes regionales o nacionales, o cantonales o provinciales, han tenido poca relación con la gente. Eso también es determinante. Entonces, tomando en cuenta esta situación, digamos que lo de la segunda vuelta ha sido muy pasiva. O sea, han hecho un esfuerzo muy importante de determinados sectores, determinados dirigentes, hombres o mujeres, jóvenes, en fin, para hacer que se promueva conscientemente el voto. Sin embargo, no se dio esta situación, no se da esta situación. Entonces, me parece que es muy importante tomar en cuenta estos niveles de falta de relación, fundamentalmente desde las organizaciones con sus líderes de base, de relacionamiento, de búsqueda, de puente para fortalecer lo que antiguamente se hacía. Eso mismo le iba a preguntar, sí. Es como usted decía que es pasivo ahora. Ajá. ¿Y cómo era lo activo antes en el movimiento indígena? ¿Qué se hablaba, qué se discutía? La permanente relación con la gente a través de la organización, de los seminarios, de los encuentros, de los talleres, tomando en cuenta quiénes son los actores que nos dominan, quiénes son los que nos mantienen en la misma situación de pobreza, de discriminación. ¿Por qué estamos enfrentando el racismo? ¿Quiénes son los que están provocando esta situación de que no podamos construir un Ecuador incluyente, un Ecuador en el que todos somos seres humanos? Entonces, esto era de permanente relación con las organizaciones de base. Se supone que en estos tiempos tenemos herramientas tecnológicas de alto conocimiento, de comunicación. Sin embargo, hay mucha desinformación. Entonces, por eso yo digo, en esta disputa de comunicarnos entre nosotros a través de todas las herramientas que tenemos, pues hace falta que nosotros impulsemos procesos de construcción alternativa de comunicadores, de comunicación permanente, porque entonces esas herramientas estamos en disputa. Quienes nos están ganando son los mismos sectores de poder. Ellos son los que están controlando toda la población. Y entonces no aparecen los que realmente nos están dominando. Y lo que dicen algunos entendidos, los poderes fácticos, ¿quiénes son ellos? No sabemos. Desde esos sectores nos están dominando. Y claro, eso no solamente sucede en el Ecuador, sino que en el mundo entero hay un intento de globalización, de tener un único gobierno en el mundo. Y entonces para eso tienen la construcción de las Naciones Unidas, de la OEA, de sectores estos que, claro, están impulsando, están favoreciendo a sectores de poder mundial, pero no sabemos realmente quiénes son los que están controlando. Ellos también impulsan procesos de dominación, de colonización permanente en cualquier parte del mundo. Y nosotros estamos pensando que esas instituciones son las que nos tienen que garantizar para que haya más justicia, para que haya libertad, para que haya paz en el mundo. Y no se hace eso, es mentira. Son estas instituciones las que no están promoviendo ellos, pero son las que están neutralizando, y sigue la guerra, sigue la violencia, la sangre en las calles. Entonces, ¿cómo nuevamente recuperar este proceso de comunalización en las áreas urbanas, en las áreas rurales en este país, para que nosotros podamos nuevamente construir el proceso de unidad para hacer voz, para hacer nosotros nuestras demandas, la lucha por la justicia sea prestigiada, en otras palabras, la democracia sea construida con mucho interés desde todos los sectores. Hay muchos sectores, especialmente de la juventud, que no quieren saber nada de política.
Sí, efectivamente puede ser así, porque los partidos políticos han aparecido cada 4 años y en épocas electorales, sean de izquierda o de derecha. Entonces la juventud dice, bueno, yo no quiero saber nada de política. Pero lamentablemente estos sectores también, o cualquiera de los sectores, estamos afectados por intereses políticos, por decisiones políticas, sea de cualquier gobierno. Y por tanto es muy importante que nosotros podamos tener nuestra opinión. ¿Qué significa eso? Que nosotros podamos entonces permanentemente estar dando seguimiento a las políticas que implementan cualquiera de los gobiernos, haciendo que rindan cuentas al pueblo, porque el pueblo eligió a tal o cual candidato de tal o cual ideología o tendencia política en este país. Entonces el pueblo tiene derecho a ser legítimamente el promotor de que se rindan cuentas permanentemente a lo que se quiere construir en este país. Entonces ahora nosotros estamos con un gobierno de la derecha. Miguel Ángel, antes de pasar a un poco a analizar esta situación del triunfo de la derecha, es que ¿cuál sería como la agenda de lucha en este momento? Porque los problemas siguen igual, la gente, las luchas siguen igual dentro de los movimientos sociales y el movimiento indígena. Ahora todavía más, hay más crisis, hay migración y están los problemas. No es que los problemas se han subsanado, no, están ahí, están vigentes. ¿Por qué se perdió ese horizonte de lucha y de agenda política dentro del país? Porque yo recuerdo que en los años 90, los inicios del año 2000, había estas agendas de lucha y se sabía hacia dónde se dirigían estas luchas y la exigencia y las demandas de los movimientos sociales y del movimiento indígena. Empecemos por lo más fácil, por lo visible, para no quedar en la teoría, en la generalidad. Me parece muy importante la construcción que tienen las comunidades urbanas o rurales, indígenas o mestizas, campesinas, etcétera. La forma colectiva de organización se ha perdido. ¿Se puede recuperar? Sí, claro que sí. Depende de la voluntad política de los líderes de estos espacios. En una comunidad se tiene su propia autoridad, sus propias estructuras elaboradas a través de un estatuto. Y en ese estatuto, por ejemplo, de mi comunidad, es reconocida por el Ministerio de Agricultura. Y el Ministerio de Agricultura cree, o sea, la institución estatal cree que mi comuna es agricultora. Punto. ¿Ya? Entonces, hay instituciones del Estado que creen que los que viven en el campo, indígenas o mestizos, son agricultores. ¿Ya? Entonces, lo cual, digamos, en estos últimos años, las comunidades mestizas o indígenas, fundamentalmente de las áreas rurales, tienen otros propósitos, otras aspiraciones, otras agendas, porque no solamente son agricultores, también son agricultores, pero existen profesionales, albañiles, existen organizaciones de mujeres, existen organizaciones de jóvenes, deportistas, etc. Eso en el estatuto no está concebido. En el estatuto no está concebido, simplemente se dice que son agricultores. Es muy importante que se reformen el estatuto, porque en el estatuto está la visión, la misión, las estrategias, los planes, ¿ya? Todo lo que se ha avanzado en una comunidad indígena, pongamos. Entonces, ¿los profesionales están reconocidos en el estatuto? No, específicamente no. ¿Los jóvenes? No. ¿La lucha por la equidad de género en mi comunidad indígena? No, porque se cree que eso es un asunto de la ciudad. La lucha de equidad de género viene del occidente y por tanto nosotros no tenemos nada que ver porque somos una organización colectiva. Ya, bueno, puede ser, pero entonces es muy importante que estos temas que se discuten, que están en la agenda de distintos sectores, pero no se quiere discutir, no se quiere debatir. Es importante saber que nosotros en el Ecuador hay una herramienta muy importante de participación electoral para fortalecer los derechos de las grandes mayorías. Sí, en el Estatuto de la Comunidad, entonces debiera considerarse
que haya una dirigencia que tenga que ver con respecto a los temas de carácter electoral. Es muy importante. Entonces, en una comunidad hay diferentes tendencias políticas e ideológicas, pero hay una dirigencia que está dedicada a hablar de los temas de democracia, de participación del Estado, de las herramientas de elección, etcétera. Entonces, habría esta persona se dedicaría a formar debates, foros, encuentros con respecto a las elecciones. Y no se discutiría solamente en épocas de campaña, sino que permanentemente habría educación política. ¿Cuántos recursos necesita? Nada, porque es de autogestión. La comunidad se autogestiona. La comunidad, en el caso de mi comunidad, aportamos $1 por socio cada mes. Y en todo el año son $12, porque cada año cambiamos la directiva. Entonces, por ejemplo, esta es una forma de organización, parece muy importante recuperar eso, porque eso había, pero ahora no hay. ¿Qué más? Y yo siempre digo, no es muy importante que nosotros podamos delinear, buscar estrategias, caminos para fortalecer iniciativas de carácter económico. Esta es la patacoja del movimiento indígena en el Ecuador. En cambio, en las comunidades sí hay. Entonces, en el estatuto debiera contemplarse una dirigencia, una área donde hablen del tema de economía social y solidaria. Perfecto. El turismo, la juventud, etcétera, la agricultura, lo ecológico, etcétera. Son temas de carácter económico que pueden posibilitar a fortalecer una perspectiva de construcción individual y colectiva para largo plazo. Me parece muy importante. Esas debieran ser como agendas estratégicas concretas, urgentes, que los líderes de los pueblos y las nacionalidades, tanto provinciales como regionales o nacionales, tomen en cuenta y aporten y ayuden. Todo eso se está construyendo en la práctica, lo que dice la Constitución, la consolidación de los 21 derechos colectivos reconocidos en la Constitución. Esto es para indígenas, mestizos, del pueblo afro, montubio, etcétera. Entonces podemos ir reconstruyendo esto. Hay una experiencia muy importante. En cualquiera de los gobiernos hay comunidades organizadas que lamentablemente ahora se ha perdido esto, ¿no? Porque todo es negociación política. Antes las organizaciones indígenas para hacer valer sus propios derechos destacaban la elección del teniente político a personas, hombres y mujeres que tengan mucho reconocimiento y prestigio en esa parroquia. Y entonces la asamblea del pueblo elegía 3 o 4 carpetas y la asamblea ese día elegía a la persona, hombre o mujer, que tenga conocimiento de esa parroquia, que sea de esa zona. Y entonces decían, bueno, el pueblo en democracia ha elegido a esta persona para que represente, en este caso al gobierno de turno, pero bueno, sobre todo represente al gobierno local. Y el teniente político era elegido por esa gran asamblea de las comunidades o de las organizaciones de los barrios de esa parroquia. Ahora es lógica. Ahora no, ahora el gobernador, claro, constitucionalmente es así. El gobernador tiene que elegir a su hombre de confianza en cualquiera de las parroquias, así es. Pero me parece muy importante recuperar este sentido de participación democrática para que las autoridades locales sean elegidas con reconocimiento, con prestigio que tienen por su valor, por su principio, por haber entregado toda su vida, porque hayan construido su organización, su localidad. Así habría que ser. Pero también otra experiencia importante es que para que sean, yo reitero siempre, creo que en las anteriores ocasiones que hemos conversado, esto siempre he dicho, ¿no? Las personas que tenían que representar o las que tenían que luchar en determinado campo electoral para asumir una parroquia, una concejalía, qué sé yo, una alcaldía, lo que sea, eran gente que era muy respetada, muy reconocida, muy prestigiada en su localidad, en su entorno, ¿ya? Y que tenían un nivel de conocimiento profesional también, una experiencia de administración pública también, porque en estos tiempos hay que reconocer eso, que hay mucha gente que tiene ya experiencia de administración pública. Entonces, eso pienso que sí es importante recuperar, darle sentido, darle valor, para que nuevamente esto resurja, porque entonces no solamente la lucha por la justicia
es solamente con la organización, sino también la lucha electoral. Entonces, esta es una combinación muy importante que tendríamos que ir ajustando ya en estos tiempos, tomando en cuenta que nosotros ahora sí estamos viviendo una situación bastante crítica, que tenemos que recuperar fuerzas, que tenemos que recuperar voz propia, que tenemos que recuperar agenda nuestra, agenda del pueblo, para reconstruir a nuestro propio Estado, nuestro propio Ecuador. ¿Cree que es posible como otra vez reinventar nuevas formas de organización social para que se pueda como no desviar la discusión de este horizonte político ideológico? Porque hay unas graves falencias dentro de la ciudadanía que no diferencia y no distingue las ideologías que eran muy importantes para los movimientos sociales y para los movimientos, el movimiento indígena. Es muy importante recuperar este proceso, como dice Leonidas. Me parece importante, dice él, recuperar los principios, el camino para el que nació el movimiento indígena del Ecuador, particularmente la CONAIE, porque son varias organizaciones indígenas y campesinas que existen también en este país, al que, bueno, pues la CONAIE ha logrado en sus diferentes procesos históricos hacer alianzas también. Pero yo pienso que estamos atravesando también, no abordamos este principio, esta debilidad, este tema. El caso del Ecuarnari, por ejemplo, nació con apoyo de sectores políticos de centro derecha. Hay que decirlo así, porque así nació. Y claro, ellos no aparecieron, pero ellos financiaban, ¿ya? Y estos tenían contactos con organismos, con fundaciones especialmente norteamericanas. Y por muchos años apoyaron a la consolidación, entre comillas, del Ecuarnari. Ustedes saben que Ecuarnari es una organización de la región sierra muy importante, con mucha trayectoria de lucha de izquierda. Ahí ha habido disputa permanente entre sectores de derecha, de izquierda, de centro derecha también, pero ellos trabajaron estratégicamente para formar en este país o fuera a líderes y lideresas del movimiento indígena. Entonces, los resultados en estos tiempos son concretos. Ellos tienen a sus cuadros, son compañeros indígenas que están en el movimiento indígena, formados por estos sectores, Y yo por eso digo los poderes en la sombra, los poderes en la sombra. Pero también la izquierda ha luchado para que se fortalezca una posición política, una tendencia ideológica propia, de pensamiento de país, con soberanía, con capacidad y de pensamiento de relaciones también de luchas por la liberación y la justicia con otros países de América Latina también, ¿ya? Me parece que en esa línea es importante reconstruir claramente una posición progresista de izquierda en este país y también en América Latina. Si no construimos así, la derecha ha logrado. La derecha hoy está dispuesta a quedarse por 10, 15, 20 años en este país y en el mundo porque tienen una tendencia muy consolidada a nivel de los poderes del monopolio y del gran poder mundial. Entonces, en esa perspectiva, a mí me parece que es importante ahora sí, lo que han dicho varios líderes, tanto indígenas. Triunfó la derecha, ¿no? Triunfó la derecha. Triunfó Lazo y ahora está Daniel Noboa y sigue, y va a seguir y va a continuar la derecha. Claro. ¿Qué le espera al país con esta victoria? Se radicaliza, como ha dicho, porque bueno, la gente sabe, el Ecuador sabe, va a privatizar la educación, va a privatizar la salud, el seguro social, es decir, el Estado va a ser cada vez menos política social, lo ha dicho. Eso va a cumplir, no es novedad, porque él lo dijo que eso va a ser. Entonces, el modelo neoliberal se fortalece cada vez. Dajid va a impulsar junto con este gobierno, entonces sabemos lo que estos hicieron
en épocas pasadas. Entonces, la soberanía ecuatoriana ya ni siquiera existe. Entonces, el poder económico, político y militar de los sectores de derecha van a fortalecer fundamentalmente esto. El narcotráfico, la mafia albanesa, no pasa nada. Esto va a impulsar, digamos, van a impulsar con mucha más fuerza los derechos para la gran mayoría de la sociedad ecuatoriana cada vez más limitado, el desempleo, la migración se fortalecerá cada vez. Pero en medio de todo esto, hay varios líderes progresistas de izquierda en este país, indígenas o no, sindicales, barriales, juveniles, que han dicho la importancia de fortalecer un proceso de frente amplio, de un espacio grande en este país, al que aspiramos que eso se dé. Pero eso depende mucho de que las organizaciones en realidad, incluso desde las propias comunidades, cantones y provincia, podamos construir desde nosotros mismos también. Y os llamo a que los dirigentes nacionales, nuevamente para que otra vez vuelvan a sus organizaciones de base, a sus organizaciones cantonales, provinciales, podamos seriamente discutir. Porque si esto va, digamos, estamos ya cerca del momento de la coyuntura electoral nuevamente, y entonces necesitamos fortalecer este proceso de construcción de unidad claramente. Porque ya en la anterior elección, el caso de Revolución Ciudadana fue derrotada, ahora también, y si es que en la siguiente también, sí, pues si no hay unidad, si no hay fortaleza en este sector del Frente Amplio Progresista de Izquierda, serán derrotados. Todos vamos a perder. La gran mayoría de la sociedad ecuatoriana que queremos este país, que amamos el Ecuador, vamos a salir nuevamente derrotados. La derecha va a acabar definitivamente a todos los procesos sociales de la gran mayoría que queremos la aspiración de fortalecer los derechos humanos, la justicia, la paz, la no violencia. Nos parece muy importante que hay que fortalecer estos espacios realmente en la práctica. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Qué gusto haberle tenido aquí.